Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues ya logramos visualizar aquí el archivo, pero ya desplegado en el browser, gracias a que está siendo ejecutado por el servidor Apache. Ahora, el siguiente tema de los que vamos a realizar el día de hoy es cómo realizar comentarios. Los vamos a hacer aquí mismo, miren. Hay diferentes tipos de comentarios para PHP. Ojo, los comentarios que están fuera de PHP son de HTML y eso es lo que quiero que revisen para que identifiquen la diferencia. Por ejemplo, este es un comentario para HTML. Aquí le voy a poner, esto es un comentario de tipo HTML. Ajá. Sin embargo, si yo agrego esto dentro del PHP, pues esto no significa, me lo está tratando de, o mejor dicho, el Sublime lo está coloreando porque no lo reconoce como un comentario de PHP, porque está dentro del scriptlet. Entonces, es importante que lo que les voy a enseñar ahorita son los comentarios de PHP. Aquí vamos a poner, este es un comentario de una sola línea en PHP. Ajá. Y ahora vamos a ver que también PHP, ¿vale?, permite hacer comentarios de varias líneas con PHP. ¿Qué es un comentario? Antes de avanzar, como les había comentado, el servidor web viene procesando de arriba hacia abajo, va leyendo y va interpretando las etiquetas. Cuando se encuentra con esto no le va a hacer caso. Bueno, entonces aquí viene leyendo, esto sigue siendo de HTML, pero como es un comentario no le hace caso, se lo brinca y después, como les había comentado, entra en PHP y ya empieza a reconocer código de PHP. Entonces, no le va a hacer caso porque es un comentario, y esto tampoco le va a hacer caso porque es un comentario. Le haría caso hasta aquí, que es lo que está sucediendo en pantalla, que es pintar la salida de la molde. Ahora, es muy importante para los que no han desarrollado todavía proyectos que lo hagan. ¿Qué es lo que deben de hacer? Comentar sus programas, por favor, porque a veces se nos olvida a nosotros incluso qué es lo que hace una función, qué es lo que está almacenando una variable. Entonces es de vital importancia, como buena práctica también, que agreguen comentarios a su código. Bueno, al final todo es sugerido, pero a veces por las prisas, que también es una realidad, pues lo que queremos es sacar la funcionalidad, ¿no? Pero bueno, evitemos no dejar ahí código, sobre todo si son muy complejos, sin comentar. Ahora ya saben comentar, ¿no? Entonces, comenten, por favor. Listo. Ya sabemos qué son los comentarios, ya hicimos nuestro hola mundo. Lo siguiente entonces es crear una serie de variables que también juegan un rol muy importante en todos los lenguajes de programación. Y básicamente las variables no son otra cosa más que palabras que nos permiten almacenar valores, y estos valores, bueno, pues van a ser usados durante la ejecución del programa, ¿no? En este caso, durante la interpretación del archivo, ¿no? ¿Cómo se crean estas variables? Vamos a crear otro nuevo archivo, ya no va a ser este index.php, va a ser otro nuevo aquí, y de una vez lo vamos a guardar. A este archivo, antes de agregarle cualquier otra cosa, le vamos a poner variables. Entonces, de una vez lo guardamos aquí mismo, donde guardé mi index.php. Ahorita vamos a trabajar en esa carpeta. Vamos a poner variables.php. Ya lo guardo y nuevamente vuelvo a poner los scriptlets para introducir código de tipo PHP. Ya no es necesario que por el momento ponga todo el cascarón de HTML. Como les mencionaba anteriormente, como sea, también lo va a interpretar el navegador web. Entonces, bueno, ¿cómo se declara una variable? Es importante, o mejor dicho, obligado, que le ponga este símbolo de dólar. Y le vamos a poner aquí ya el nombre
de la variable. Ahorita les voy a platicar unos temas muy importantes de la variable. Y aquí es el valor de la variable. Y como lo vimos con el eco, hace un rato con el eco hola mundo, bueno, pues yo también puedo imprimir el valor de una variable así, nombre de la variable, listo. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto en mi navegador web este archivo, ya debería de estar viendo aquí el valor de la variable. Voy a cambiar de pantalla y voy a irme directamente aquí al archivo. Ya no le estoy poniendo index.php, ahora le voy a poner variable.php. Ah, dice que not found. Ah, es que lo puse en plural. Aquí se ve, miren, variables y aquí está en singular. Entonces sí es importante que le ponga el nombre tal cual como lo declaré en el archivo. ¿Sí? También es importante, aprovechando mi error, que vamos a aprender de él, que los nombres de las variables, si los estoy poniendo todos en minúsculas, cuando lo vaya a hacer referencia al nombre de la variable, pues también lo haga en minúsculas, porque PHP es sensible a mayúsculas y minúsculas. A esto se le conoce como case sensitive, ¿no? Para los que pues les gusta así como utilizar términos más bluff, ¿no? Entonces, sensible a mayúsculas o minúsculas o case sensitive. ¿Vale? También es importante que sepamos que las variables deben iniciar con, como ya lo habían dicho, el símbolo de dólar, y enseguida también deben de llevar al menos una letra o un guión bajo, ¿no? Es así, o eso sí es obligado. No pueden poner un carácter especial como un asterisco o como una diagonal, porque esos son caracteres reservados para otras cosas, como para operadores, ¿sí? Entonces no es permitido utilizar eso. Deben de empezar al menos con un carácter de tipo letra o un guión bajo, como lo estamos viendo aquí, que iniciamos con n después del símbolo de peso. Bien, así es como se declaran las variables. Algo que probablemente para los que no habían programado en PHP y sí programan en otros lenguajes, viendo que además de que es case sensitive, que si yo le pongo aquí n mayúscula, pues no va a funcionar porque la declaré con n minúscula, ¿verdad? Bueno, pero ahorita no voy a hacer eso, no vamos a comprobar ese error, se los garantizo que si lo pongo con n mayúscula, va a tronar. Lo que sí quiero mencionarles es que PHP fue muy criticado incluso por esto, ¿sí? Que voy a hacer a continuación. Voy a poner otra vez nombre de la variable, va a ser igual, ahora va a ser a 12. Si se fijan, aquí es una variable de tipo, en otros lenguajes de programación, por ejemplo en Java, es de tipo string, y abajo sería de tipo entero, ¿no? Entonces, si yo lo pongo o lo ejecuto ya en el browser, si se fijan, cambio de valor. Ajá. No, de entrada, punto número 1, para los que no conocen PHP, no tuve que especificarle el tipo de datos. No quiere decir que no se puede especificar qué tipo de datos. Yo lo puedo forzar a que específicamente sea de tipo string o sea de tipo entero. ¿Sí? Pero quiero decirles que en PHP existe esta flexibilidad. Ahora, no es el único lenguaje que tiene este tipo de características. Python también lo permite, ¿no? Entonces esto es un tema que para muchos les resultó como algo muy extremo, ¿no? Casi un pecado. ¿Cómo es posible que se permita semejante desorden, ¿no? Yo lo veo como un beneficio, sabiéndolo utilizar de manera correcta, ¿no? ¿En qué términos es sabiéndolos utilizar? Pues bueno, llevando un correcto nomenclatura o nombramiento de variables, especificación de qué es lo que tienen que hacer y anyway, ¿no? Ese tipo de detalles. Entonces, para otros que están más acostumbrados a trabajar muy estructurados, muy estandarizados, y que no les gusta romper paradigmas, bueno, pues esto es casi como les comentaba, un pecado, ¿no? Entonces, eso ya es un tema a debatir muy profundo, muy complejo, no es el objetivo ahorita de esta sesión, nada más quiero que se lleven ese dato, ¿no? ¿Cuál dato? Que en PHP no se permite, o bueno, mejor dicho, existe la flexibilidad de no especificar un tipo de datos.
Entonces me dice Iván Alejandro, ¿acaso no le da versatilidad eso? Por supuesto que le da versatilidad, Iván. No sé qué opinen los demás, digo, independientemente de otros lenguajes de programación, a mí esto sí me agrada mucho, tanto de PHP como de Python. Java es uno de mis lenguajes preferidos, ajá. Sin embargo, se me hace muy engorroso a veces el tener que estar haciendo cast de datos, que es una interpretación de si es un tipo de datos, eh, de, por ejemplo, de string a un entero o de un entero a un string, y entonces hay que hacer ahí algo que se le conoce como casting. Me pregunta Luis, ¿y si quisiéramos, se puede declarar el tipo de datos? Por supuesto, es lo que les comentaba hace un momento. De hecho, los datos que maneja PHP es el booleano, por ejemplo, ajá, también el entero, el flotante, el string, los arreglos, los valores nulos también se les puede especificar de inicio que solamente va a recibir nulos, el object, que ese es el resultado, por ejemplo, de un objeto que trae una conexión a una base de datos, el de results, cuando traigo, por ejemplo, ahí algún archivo, cuando aperturo un archivo, por ejemplo, para su escritura o lectura, es una variable de tipo result. Y como les comentaba, bueno, pues yo, como en otros lenguajes de programación, simple y sencillamente con que se especifique, por ejemplo, que aquí va a ser uno de tipo integer, pues ya pues lo reconoce como tal, ¿no? Pero bueno, es completamente viable. ¿Sí? También puedo obligar a que así sea. ¿Cómo ves, Luis? Entonces te da la posibilidad de ser flexible y de no serlo, ¿no? ¿Cómo ven todos los demás? Ahora vamos a ver lo que son las constantes. Ya dijimos que las variables son valores como los que acabo de ver ahorita, ¿sí? Que en algún momento de la ejecución del programa pueden cambiar de valor, por eso se llaman variables. Vamos a crear un nuevo archivo. Este nuevo archivo le vamos a poner como nombre constantes, por favor. Ajá. ¿Qué son las constantes? A diferencia de las variables, las constantes, como me lo puedo llegar a imaginar, son valores que no se van a modificar, ajá, en una palabra, por cierto, como las variables también se declaran como una variable, ¿sí? Perdón, se declaran como una palabra, mejor dicho, porque, por cierto, no es la misma forma de declarar una variable que una constante, pero lo importante es que estos valores no cambian en la ejecución de un programa y se utilizan muchísimo, por ejemplo, para definir el usuario, la contraseña o la URL para la conexión a una base de datos, o valores que no cambian. El usuario, la contraseña, es algo que regularmente no cambia durante la ejecución de un programa, ¿verdad? Entonces, por eso es que deben de venir definidos en una constante. ¿Cómo se definen estas constantes? A través de la palabra reservada define. ¿Sí? Entonces vamos a escribir define, punto y coma, y después viene el nombre de la constante. Nosotros le vamos a poner a nuestra constante así, tal cual, constante. Y posteriormente viene el valor. ¿Sí? Entonces le vamos a poner el nombre de la constante. Ajá, a ver, algo me están aquí comentando. Dice Ociel, vamos a hacer, bueno, voy a terminar este ejercicio y ahorita atiendo las preguntas. Denme un minutito, por favor. Ajá, entonces, vamos a terminar de atender aquí lo que estoy haciendo para poder ir cerrando ciclos de acción y ya después hacemos pausas para atender dudas, ¿no? Igual ustedes, aunque ahorita no les esté funcionando, pueden continuar conmigo en la escritura del código y ahorita atendemos lo mejor posible y de manera particular las problemáticas que se nos estén presentando. Pero por favor no pierdan de vista lo que estamos haciendo. Como sea, estas sesiones recuerden que van a quedar grabadas y las vamos a poder repetir, no se sientan estresados, ¿no? Pero sí es importante que ustedes vayan haciendo su código para que posteriormente lo comparen contra lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Vale? Y de todos modos, ahorita hacemos una ligera pausa para que cada quien pueda atender ahí sus problemas. Y bueno, pues obviamente los plantean aquí en el chat y los podemos atender también de manera grupal. Entonces, el nombre de la constante
el valor de la constante, perdón, le vamos a poner aquí, valor de la constante. ¿Sí? Y bueno, al igual que con las variables, la vamos a imprimir, ¿sí? Así, tal cual, constante. Ajá. Listo. Vamos a hacer la prueba. Entonces, ahora en lugar de variables, vamos a poner aquí constantes. Aquí está. Listo. Ya está impresa el nombre de la constante, el valor de la constante. Y como les había comentado, si se fijan, este no viene precedido con el símbolo de dólar, ¿sí? En el momento de la definición y tampoco en el momento del uso de la constante. Y por ejemplo, ya en un caso ya pues, más real, como les había comentado, por ejemplo, define, yo puedo definir el nombre de una constante, por ejemplo, para bb-usr y el valor, ¿no? ¿Sí? Usuario bb, ¿no? Y luego, por ejemplo, el bb password, ¿no? Entonces, así, luego puedo poner otra constante bb url. Ajá. Entonces aquí le voy a poner password y después la URL, http o mejor dicho, URL de la .com, por ejemplo. Y listo, ya, pues ya nada más yo lo utilizaría en mi cadena de conexión a una base de datos. Bueno, este es un ejercicio, o mejor dicho, un ejemplo de cómo se utilizarían las constantes para definir una conexión a una base de datos. Claro, un ejemplo muy sencillo y muy burdo, ¿no? Pero bueno, el objetivo es mostrar las constantes. Voy a quitar esto que dice aquí. Tal vez en algunos casos se presenten con esa situación. Por favor, revisen poniéndole comillas dobles. Uno de los detalles que me mostraron ahorita es que les estaban mandando un notice, que no precisamente es un error, pero sí una especie de aviso. Por ejemplo, para versiones superiores a la 5, muchos ya están utilizando la 7, y es correcto eso. Yo hace rato definí la constante sin comillas dobles y me funcionó, y es por la versión que yo estoy utilizando de PHP. Sin embargo, algunos sí se los alertó diciendo de que, oye, para la definición de una constante le debes de poner comillas dobles o comillas simples. Entonces ya con eso pues quedó resuelto el problema que se les estaba presentando. Que bueno, pues yo me fui así de directo, pero pues siempre hay que irnos con las buenas prácticas y qué mejor con las que nos está marcando el lenguaje de programación, ¿no? El intérprete en este caso. Bueno, entonces, qué bueno que lo pudimos resolver, qué bueno que ya todos estamos al corriente. Vamos entonces a darle continuidad al programa. Ya vimos nuestro hola mundo, ya vimos lo que son las variables, ya vimos lo que son las constantes. Y nada más, solamente como una pequeña cápsula informativa, hay algo que son variables y constantes predefinidas. Nada más voy a hacer un pequeño ejemplito de ellas, igual si me pueden seguir por favor. Vamos a crear un nuevo archivo. Entonces a este archivo le vamos a llamar var predefinidas. Como está muy largo el nombre, le vamos a poner guión bajo predefinidas. Aquí sí vamos a poner el nombre completo. .php. Recuerden que todo lo estamos almacenando en nuestra carpeta que se llama webinar. Vars predefinidas con extensión PHP. Damos save y nuevamente abrimos los scriptlets para empezar a introducir código de PHP. Le vamos a poner echo, le vamos a poner un nombre que ya es de una variable predefinida. Y bueno, le vamos a poner script name. Bueno, lo vamos a poner como se llama el nombre de la variable. Esto es código duro, o sea, es un string, no es todavía la variable, pero aquí sí. Nada más chequen con lo que voy a hacer. Le voy a poner aquí un punto. Este punto en PHP lo que indica es que le voy a concatenar.
¿Qué es lo que voy a concatenar? El valor de este string, repito, este string no hace nada, no es otra cosa más que algo que voy a pintar en pantalla. ¿Sí? Pero esto sí ya es un valor que me va a traer a través de una variable predefinida. ¿Predefinida por quién? Por PHP. Por ejemplo, voy a poner server y luego abro corchetes, comillas simples o dobles. Aquí PHP no le importa eso. Script. Habrá unos puristas que sí digan, ah, no, sí lo tienes que poner así o así. Pero técnicamente no sucede nada. Vamos a poner un salto de líneas. Aprovecho para explicarles este tema entonces. Lo separo para que puedan ver la diferencia. Todo esto es una línea completa, una sentencia que termina hasta el punto y coma, ¿no? Que va a imprimir algo en pantalla. ¿Qué es lo que va a imprimir? Script name. Después corto el string, pero le voy a concatenar un valor. ¿Qué es lo que le estoy concatenando? Una variable predefinida que me va a traer en pantalla, me va a pintar en pantalla el nombre del archivo. Y después, nuevamente, lo estoy concatenando el valor y le estoy poniendo un salto de línea. Esta es una etiqueta de HTML que eso hace, ¿no? Un break row. ¿Qué quiere decir eso? Que va a saltar y lo va a poner en una línea abajo lo que esté abajo. ¿Qué es lo que voy a hacer abajo? Otra variable predefinida. Entonces, nuevamente escribo echo y le voy a poner server port. ¿Sí? Esto nada más es para tener una referencia de la variable predefinida que estoy mostrando en pantalla. Y aquí vamos a poner server, ¿sí? Y vamos a ponerle corchetes y le vamos a poner al nombre de mi variable predefinida server port, justamente. Ese es el puerto que está utilizando el servidor web, ¿no? Regularmente es el 80. Y nuevamente le pongo un break row. Con eso lo guardo y ya lo pongo en pantalla y ahorita en un momento voy a prender el chat. Denme un minuto, por favor. Nada más voy a comprobar el resultado de lo que estoy escribiendo en pantalla. Háganlo ustedes al igual conmigo para los que no tienen ningún problema. Bars-predefinidas.php. ¿Vale? Y aquí puedo ver cómo se está visualizando lo que estoy escribiendo aquí en código. Script name. Y ya cómo se está concatenando, aquí estoy viendo el resultado que está dentro de la carpeta webinars. Toda la otra ruta no me la pone, también la puedo obtener, pero esta variable predefinida no me lo trae, pero me trae en dónde está la carpeta y cómo se llama el archivo, ¿sí? O mejor dicho, en dónde está el archivo, ¿sí? Y como podemos observar, este es el puerto del Apache Server Port. Bien, con este ejemplo puedo ver variables predefinidas que ya trae PHP para que pueda usarlas. En una documentación que les voy a dejar para que descarguen de todo lo que estamos viendo ahorita, aparte del video, hay una referencia ahí documental para que ustedes la tengan a la mano. Les puse la URL de donde pueden consultar todas estas variables y todas estas constantes, obviamente de la documentación oficial de Apache.